¿Cómo suena la arquitectura? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos hace sentir? ¿Qué nos recuerda? ¿Qué nos invita a ser? ¿Qué nos presenta? Luz, Sombra, Ritmo, Texturas, olores. modos de habitar. identidad. cultura. Acompáñanos a recorrer La arquitectura. La arquitectura. la arquitectura La a arquitectura pata. a pata. A menudo, el recuerdo más persistente de cualquier espacio es su olor. Puedo recordar vívidamente el aroma a hogar que golpeaba mi cara como un muro invisible cuando abría esa puerta. Cada casa tiene su olor individual a hogar. Un olor particular nos hace volver a entrar sin darnos cuenta en un espacio completamente olvidado por la memoria retiniana. Las ventanas de la nariz despiertan una imagen olvidada y caemos en una vívida ensoñación. La nariz hace que los ojos recuerden. La memoria y la imaginación permanecen asociadas. Qué placer moverse de un reino de olores a otro por las estrechas calles de una ciudad antigua. Las ciudades de pescadores son especialmente memorables por la fusión de olores del mar y de la tierra. El fuerte olor a algas le hace a uno sentir la profundidad y el peso del mar y convierte cualquier puerto prosaico en la imagen de la Atlántida perdida. Un placer especial del viaje es familiarizarse con una geografía y un microcosmos de olores y sabores. Cada ciudad tiene su gama de sabores y de olores, y a través de sus palabras, un gran escritor es capaz de construir una ciudad entera con todos los colores de la vida. Los ojos de la piel, Juhani Palashma. Primero queremos Ya. saber del proyecto de ustedes, queremos que nos cuentes cómo desde cuál es el propósito que tienen para el proyecto, qué quieren lograr, qué han logrado ya y cómo lo han desarrollado. Sería como chévere saber puntualmente de ustedes. Bueno, listo, pues Proyecto Identidad como tal, como en su nombre, Proyecto Identidad nace en el 2020, en donde dijimos, bueno, ya que nos vamos a encerrar, ya que vamos a estar aquí como con tiempo, pues ya va siendo hora como de sacarlo al aire. Alexander Almeri, con quien hacemos el podcast de Radio Tertulias de Cocina, él empezó con un proyecto que se llamó Tertulias de Cocina y hablaba de diferentes elementos que componen a la gastronomía, pues sacándola quizás del cliché, sino de llevándola como a lo cotidiano, que en realidad en lo cotidiano pues está la magia. Hemos formado como diferentes colectivos en el transcurso del tiempo a medida que los proyectos se van apareciendo. Y hemos hecho, por ejemplo, un documental sobre las halluyas, que es el pan tradicional de Nariño. Y ahí fue ahora, como te decía, en el 2020, cuando ya pues buscamos como salir con Proyecto de Identidad. Y lo primero que hicimos fue el podcast, Radio Tertulias de Cocina. Entonces, este ejercicio que había empezado como Tertulias de Cocina, que era reunir a un antropólogo, a un fotógrafo, a un cocinero, a un vendedor, a un comprador, a reunir todos estos personajes del gremio que están alrededor de la gastronomía, ahora sí en un podcast. Y así poco a poco fuimos creando más contenidos, hasta que ya comenzamos el proyecto más grande que hemos hecho, que es Identidad Colombia, que es una serie de gastronomía de 6 capítulos alrededor de diferentes regiones de Colombia. Y hoy por hoy, pues ese es nuestro objetivo, crear contenido para la gente, sí, que la gente protagonice y de una manera, pues quizás un poco joven, diría yo. Y digamos personalmente, para mí siempre este proyecto de identidad será como un ejercicio propio de identificarme, porque es que la identidad es muy compleja y sentirse identificado pues es infinito en realidad, y eso es lo bonito. Entonces, pues para mí es todo eso. A mí me encanta, te confieso que me escuché al menos unos 7 episodios de Radio Tertulia y lo que yo ya era como consciente del tema porque me gusta el tema de la identidad, pero más vista como desde el habitar. Pero ustedes como que me hicieron concientizar desde esa perspectiva de las cocinas y de la diversidad pues, de recetas que existen, cómo se representa eso y se manifiesta en la diversidad del habitar. Entonces dijeron algo como más que una receta, es un territorio, más que un territorio, es un saber, y más que un saber, es un recuerdo. O sea, como que había como una pirámide que cada vez hilaba y especificaba mucho más esa singularidad entre tanta diversidad. Entonces, cómo se hila la geografía y también la diversidad a mí me impactó un montón. De lo que decías en el de tejido de mercados, dicen una frase súper puntual de la gastronomía como identidad cultural. Eso es súper potente y pues toda la razón en que pues en un plato de comida está toda una cultura
allí y pues que también se relaciona con nuestros sentidos, ¿no? Entonces, cómo sentimos eso, cómo fue preparado, cómo huele, pues eso ahí está inmersa la memoria. Bueno, entonces identificamos 3 espacios importantes en el tema de la cocina. Entonces, para empezar con el tema de los espacios que identificamos para el tema de la cocina y de la gastronomía, empezamos por las plazas de mercado. ¿Cuál es tu experiencia espacial al momento de entrar? Sí, bueno, imagínate que de tejidos de mercados, o sea, para nosotros es tan importante hablar de mercados que hasta el momento, tanto en Radio Tertulias de Cocina como en Identidad Colombia, que es lo audiovisual, tenemos un capítulo que se llama Tejidos de Mercados. Es importante hablar de mercados porque, o sea, primero porque evidentemente hay un apoyo colectivo que se está haciendo de reivindicación, de ser un poco más solidarios, pero más allá de todo eso, que a veces meterle a la gente ese cuento es un poco de cháchara, la realidad de los mercados está en el disfrute propio, en sentirse rico, en recordar muchas cosas. Y eso es lo que a mí personalmente me gusta transmitir cuando se habla de mercados. Dentro de lo que fue Tejidos de Mercados, el capítulo de podcast, nosotros entrevistamos a mucha gente. Pues había principalmente uno de los mercados que más estuvieron presentes allí fue el de Mesa Larga, que es el mercado de Popayán. Lo mágico pues de Mesa Larga es que es un comedor gigantesco y siempre en las preguntas que hicimos a las señoras buscábamos que nos hablen de eso, ¿no? Del cómo es que una persona ejecutiva y el campesino y el productor y el chofer se sienten en la misma mesa y de lo bien que ella se sentía de ver como esa homogeneidad, ¿no? Dentro de lo que fue el capítulo de podcast, pues hay muchas más historias, pero pues ya lo que fue mi experiencia ya conociéndolos como tal, pues fue en el audiovisual, en Identidad Colombia, Tejidos de Mercados. Cuando viajamos, pues realizando toda la serie, nosotros nos dimos como el objetivo de que no podíamos dejar de ir a todos los mercados de todas las regiones en las que estuvimos. Y claro, o sea, cuando uno ya empieza a ver las diferencias entre una y otra, uno se da cuenta por qué dicen que supuestamente a través del mercado uno se conoce pues toda una región. Yo pienso que uno en un mercado puede hacer trampa, ¿no? Puede, en vez de viajar por toda la región y el departamento y conocer las frutas de un lado y del otro, y cómo habla la gente y la música que escucha, pues uno hace trampa y se va 2 horas a un mercado y listo. O sea, chequeo prácticamente. así de potente es un mercado. Y así parezca chistoso, es realidad. Por ejemplo, la diferencia tan grande que hay en este capítulo, desde los mercados del Pacífico, con los mercados del Caribe y los mercados de acá de Pasto. Yo vivo en Pasto, de hecho soy pastoso. O sea, ¿cómo decirles? Es que solo la música, o sea, la diferencia de la cumbia que se escucha acá en Pasto, que es una cumbia tirada mucho como al sur. De hecho, pues los pastosos tenemos a veces más cosas del sur, del Ecuador, que de la misma Colombia. Y la diferencia con irse al Caribe, a Cartagena, a Barranquilla, escuchar vallenato venteadísimo a todo volumen y por todo lado, y vallenato y la gente sin camisa, a diferencia de las señoras llenas de chalinas y bufandas y cobijas enredadas para soportar esos fríos de acá de Pasto a las 4 de la mañana y a las 2 de la mañana. O sea, el matiz es increíble. Y pues percibirlo es una tarea, ¿no? También, porque pues sea como sea, uno sí tiende como a normalizar las cosas y como a siempre, como siempre ir por una cosa, ¿no? Como no disfrutarse el camino. Por ejemplo, el hacer mercado, solo comprar y tal y ya, y devolverse, sin quedarse comiéndose algo, sí, probándose alguito, charlando con una señora, ver cómo atiende y escuchar su acento. Por ejemplo, acá en Pasto, pues si uno quiere escuchar cómo hablan de verdad, en Pasto uno se va al mercado y es un colorido gigantesco de acentos, preciosos obviamente. Así, realmente el tema de los mercados es muy amplio, es
hay muchas cosas que suceden. Bueno, hay una cosa de mí que no les dije antes, es que yo estudié cine. Entonces, bueno, hay una similitud del cine con la experiencia de vivir, y es que siempre hay muchas características que están sucediendo al mismo tiempo, y así es la vida. O sea, hay muchas cosas que están sucediendo. Hay ruido en la calle, hay silencio en la casa, la mamá está allá en sus cosas. Sí, o sea, hay un montón de cosas sucediendo, no está en sus tareas, y pienso yo que para poderlas entender no se puede a través de la razón, sino a través de los sentimientos, de las emociones. Yo creo que si uno viviera también así, o sea, si uno pudiera experimentar así, no tratando de comprender y comprender y comprender, sino dejándose llevar, uno sí estuviera como capacitado para poder experimentar, por ejemplo, la magia de un mercado. De acuerdo, y hay un ejemplo, es la Plaza de la Concordia, que justamente aquí en Bogotá, en el centro de Bogotá. Y para explicar el contexto de la plaza, se restauró hace poquito y se le añadió una galería de arte, pues entendiendo que las dinámicas del centro pues es súper cultural y súper turístico. Entonces, pues todos estos turistas y estudiantes de población flotante que vienen al centro, pues van a entrar a esta plaza tanto a comprar productos de la plaza, a almorzar, a comprar plantas, etcétera. También van a ver arte contemporáneo. Entonces, ahí como... Genial. Sí, genial, genial. Eso enriquece muchísimo más, pues, en este caso la plaza, ¿no? El espacio se convierte un poco más en un espacio de ocio donde uno puede de pronto despejarse, como de la vida cotidiana, en un espacio, pues, muy rico culturalmente. Claro, es que a la larga yo pienso que estamos como en una época, no sé si es una percepción mía, pero a veces siento que sí estamos en una época en la que las miradas a este tipo de cosas están retornando. Quizás es como por oxigenarse cada uno de nosotros, ¿no? Porque también entre tanta vaina y entre tanta globalización, yo creo que cualquiera puede entrar en una crisis existencialista y no saber qué quiere y no hacer. Y tal vez todo esto es un alivio para eso, como para retornar. Entonces yo creo que ese tipo de espacios, como lo que hace pues, la Plaza de la Concordia, y pues lo que hacen en general los mercados que, por ejemplo, tienen planes turísticos y rutas, pues están como favoreciendo, ¿no? Ese tipo de espacios que en realidad todos necesitamos. Tú hablabas que estudiaste cine. Ok. Quisiera saber qué opinión te merece el documental de Netflix de Street Food, en el que visitan varias plazas y todo esto. Pues fue un poco controversial, ¿no? Lo de Bogotá, porque pues en una ciudad tan dinámica, ¿no? Y que en realidad es toda Colombia casi que comprimida ahí, pues yo creo que el 80% fue el ajiaco pues de la perseverancia. Y aparte que eso no es tan callejero que digamos, ¿no? O sea, no invita a que uno salga a la calle y camine y pruebe en la calle, sino dentro de todo se va volviendo un espacio como cliché. Es bonito y es rico, yo he comido el ajiaco de la señora y me encanta y todo, pero te queda un poco corto, ¿no? La verdad, el capítulo. No es como los otros capítulos que sí son bien potentes y sacan a las señoras. Por ejemplo, el de Bolivia a mí me parece increíble mostrar esos carritos y el viaje que hacen las señoras y con esa paz que es llena de montañas. No, increíble. O sea, sí invita a la calle. Entonces, pues me pasa eso. De hecho, a mí me parece que una de las cosas más importantes para entender como el espacio dentro de una plaza de mercado es identificar cada puesto, o sea, cómo se construye cada puesto, porque la señora o el señor lo adecúa, ¿no? No es como una coincidencia, o sea, ella o él pone las cosas de cierta forma, le gusta que se mire de tal forma, lo organiza así multicolor o por secciones, cuelga cosas, las extiende, y quizás todo eso tenga que ver con la personalidad de cada uno de los vendedores de las plazas de mercados. Entonces, a mí me gusta una parte de Identidad Colombia, del Tejidos de Mercados, en donde se dice que cuando estamos entrando en una plaza, no estamos viendo solo puestos de frutas y verduras, sino micromundos que están personalizados y que son diversos. Porque eso es lo que son y porque eso es lo que somos en realidad. O sea, si uno se pone a ver cómo tiene dispuesto uno mismo el cuarto de uno, pues se refleja cómo es uno. Es así, siempre lo que nos rodea nos está acompañando. Entonces,
es bacano ver a la gente así, como qué está sucediendo en su entorno. Y pues en el tipo de casos como los vendedores de mercado, pues es muy evidente porque están todo el tiempo ahí. Y aparte lo increíble que es cuando uno empieza a conocer a esas señoras que ya son 60 años, 40 años en el mismo puesto, y es el mismo puesto, no es que sea el mismo mercado, es el mismo puesto. Y la señora se lo hereda a la hija, y la hija ya lleva a la niña, y la niña está ahí, y hace que ya sea como si fuera un hogar. O sea, quizás es un hogar. Entonces, me gusta como que esa apreciación de los puestos de mercados sea así, que englobe todo lo que está sucediendo y pues encabezada por la persona que está en el centro. La apropiación, ¿no? Como la mismísima apropiación de la persona, pero encontrada con la apropiación de la otra persona, que aún así se sienten apropiadas de un lugar entero. Es como, exacto, como una cajita de muchas cosas. Eso significa tejidos de mercados. Eso que acabas de decir. Qué bello. Eso es súper poético. Sí, súper. Era una persona por cómo se relaciona con el espacio. Y hablando de cómo se relacionan con el espacio, está el segundo que nosotros habíamos identificado, y es la chagra. ¿Quieres explicarle a los oyentes qué es una chagra? ¿Cómo es una chagra? Bueno, justo mañana, ya jueves, sacamos el capítulo de la chagra y la tulpa. Cuento. Este capítulo de la cocha, de Identidad Colombia, que se llama La chagra y la tulpa, pues habla de la relación que tiene el individuo, digamos, con el exterior y con el interior. Entonces, están muy de la mano. O sea, para comprender a la chagra no se le puede separar de la tulpa. Entonces, bueno, vamos a ponernos aquí más explicativos. La chagra, digamos, para los que no conozcan el término, es la huerta. Y la tulpa es como la cocina tradicional, ¿sí? A veces se dice las 3 piedras con el fogón. Entonces, ¿cómo se relacionan la una con la otra? Las chagras es el espacio en donde la persona se está directamente relacionando con el bosque, con lo que el bosque provee. Esto sucede muy evidentemente en la cocha y por eso quisimos que sea el capítulo que hable de eso. Las personas, digamos que en los bosques encuentran los frutos, pero así, a su vez, así como tienen que recoger, pues tienen también que dar. Y están siempre sembrando, cultivando, cuidando las aguas, para que ese ecosistema de la chagra funcione y crezca y no se acabe. Porque imagínate que son familias que normalmente pues siguen cocinando en fogones, y el fogón es leña y pues leña es talar, pero pues por cada árbol que talan siembran como 10, entonces están siempre como en esa dinámica. Lo que sucede con la tulpa es que todo eso que se va a trabajar durante el día, que se lleva a la familia, que a veces es más de los hombres, pero hay mujeres durísimas que también se meten a desenterrar ese poco de productos. Todo ese trabajo que está sucediendo en la chagra se condensa en la tulpa, y para el acto pues más bello que hay, que es el interiorizar todo eso que está sucediendo en el bosque. ¿Cómo? Pues a través de la cocina y del comer. Entonces, por eso es que la chagra y la tulpa están tan de la mano. Además que en la tulpa, pues normalmente en lo tradicional, pues es la señora, o sea, la abuela o la señora de más edad que vive dentro de esa familia, es la que tiene el primer puesto al lado de la chagra, o sea, de la tulpa, perdón. Es como digamos lo de los mercados, o sea, esa persona es toda esa tulpa, es toda esa cocina, es el fuego que cuida todo el tiempo, y es la persona que se encarga tanto de cocinar o de cuidar el fuego, como de impartir los saberes, como de enseñar, como de hablar. Es ese epicentro. Por eso es que esa persona es tan central para toda la familia, porque recoge todo eso que sucede en la chagra, en el bosque, en los cultivos. Ese trabajo, además, que es un componente humano importante dentro de la chagra, lo recibe, y a través del cuidar del fuego y a través del cuidar de los alimentos, pues se vuelve el epicentro de las familias. Entonces, la chagra y la tulpa se comunican así, a través de interiorizar todo eso que está sucediendo en los bosques. Honestamente, yo sabía el significado de la chagra, pero ni la menor idea de la tulpa, pero la más mínima. Me parece bellísimo porque también está ahí, pues, el proyecto de ustedes se trata de identidad, y totalmente sumergido. O sea, eso es demasiado particular. O sea, yo creo que eso, o no sé si estoy siendo súper ignorante, pero esa dinámica espacial y cultural se replica en otras partes del país, o únicamente como en esta región. No, sí se replican en todas las regiones. Pues es el sistema, digamos,
que siempre ha existido hasta antes de que llegara como la modernidad, ¿no? O sea, siempre pues ha sido el cuidar de la naturaleza, el cuidar de sus terrenos, de sus cultivos y el cocinar. O sea, es que eso está inherente en el ser humano. O sea, todos deberíamos como estar dentro de ese círculo. O sea, verlo como un ecosistema, ¿no? Ver que todo lo que es, no solo los sembrados, los árboles, los animales, sino también el cocinar, uno mismo, la familia, la mamá, o sea, todos somos parte del ecosistema en todos los actos que estamos haciendo. Y eso es lo que hemos perdido en realidad. Eso es lo preocupante, que se nos ha sacado de ese ecosistema y por eso hay como tantas cosas pues que están, que uno no las termina de entender, que suceden y pareciera que fueran surreales, porque están desconectadas, siento yo, de lo, digamos, de esas esenciales, ¿no? De esa forma de correlacionarse pues, realmente. O sea, pues yo tengo la Laguna de la Cocha, por ejemplo, a 1 hora más o menos de Pasto, Wow. o menos, como media hora. Entonces, o sea, de verdad, yo no creo que haya una persona de acá, de Pasto, que lo niegue, que en ese momento que uno necesita de verdad conexión, que uno se siente desorientado, desconectado. O sea, la Cocha es ese punto para realmente conectarse. Y uno dice, yo me voy a desconectar, pero en realidad uno se está yendo a conectar con lo que se había desconectado o con lo que pues a veces nos toca desconectarnos por la vida que tenemos. Sí, absolutamente. Yo creo que cada territorio, cada persona tendrá como su espacio con este profundo significado. Y lo que hablas de este olvido, como de la esencia y la profundidad del espacio, en un quinto o en un 12º piso de un edificio, uno cómo se relaciona desde su cocina con el territorio colombiano, entendiéndolo como en esta división de ruralidad y espacio urbano. Y yo creo que la cocina es como esa principal fuente de conexión con el campo, ¿no? Pero eso esa reflexión no la tiene todo el mundo. O sea, incluso es que muchas personas ni siquiera se replantea el espacio, hay muchos proyectos donde se replantea el espacio de la cocina y el comedor por la inmensa disminución y rotunda disminución del uso de esos espacios. Entonces, hay muchos modos de habitar en los que una cocina y un comedor no son necesarios, porque las dinámicas de vida son desarraigadas al bienestar y al significado y el alimento. Ya es como pide domicilio y bye. Y tu casa no huele a nada, tu casa huele a perro, pero no huele pues que literal tú estás cocinando algo. A mí me pasa mucho con la avena y la canela, cuando la preparo me recuerda exactamente a mi abuela en su cocina de Girardot, cocinando una olla así enorme de avena con canela para toda la familia. Entonces también es como que me parece impactante lo que en algún momento dijeron en los episodios, como más que cocinar los pues, alimentos, son recuerdos, ¿no? Entonces, como ese desarraigo que hay, o sea, no sé, las personas no tienen esa reflexión sobre, pues madre, voy a cocinar este ajiaco porque además de que me gusta, también me recuerda a tal lugar y a mi familia y a tal cosa, y ¿me entiendes? Como Claro. una desconexión profunda cuando es tan importante. Sí, Sí. pues eso es la fortaleza de la cocina, ¿no? Y esa es, digamos, la forma en la como no la hemos visto y que no es, o sea, yo no digo, claro, todo el mundo vaya y cómprese un terreno y siembre medio bosque y cocine en un fogón, pues no, obviamente. Pero el acto de cocinar lo tenemos todos los días, o sea, todos los días estamos relacionados con comer, eso es lo más cercano a la humanidad es comer. Entonces, el elegir qué comer, con qué preparar, y no solo el preparar, también el a dónde ir, qué apreciar y a qué darle valor. En todo eso está como volvernos a conectar con eso, con lo que yo siento que estamos desconectados. O sea, es llevarlo como a un contexto realista, pero que es posible y que no es complejo, es simplemente algo de hábitos, algo de buscar en la cocina, pues ese consuelo, que es muy bonito, la verdad. Súper. Entonces ahí ya, pues, como que sin darnos cuenta, hablamos de la cocina, que fue el tercer espacio que identificamos. Literal, fue como plazas de mercado, que es como lo que más nos identifica a todos, pues porque es como lo más contundente, al menos arquitectónicamente, el equipamiento, pues. Luego la chagra, porque teníamos la curiosidad y también como con el propósito de que la gente sepa qué es, porque sabemos que no todos lo saben.
Y el cero, la cocina, con esta postura también crítica que acabamos de hacer, como ese desarrollo. Y queremos terminar entonces esta hermosa conversación con una pregunta del público, y es: ¿a qué huele la arquitectura? ¿A qué sabe la arquitectura? Y, a ver, ¿a qué huele la arquitectura? O sea, a mí me parece que no se puede generalizar, ¿no? O sea, es que aparte de que uno todo el tiempo está como en contacto con la gente y digamos todo esto que decíamos de cómo deberíamos ver o cómo podríamos ver, cómo podríamos alcanzar a sentir más, digamos que no solo depende de afuera hacia adentro, sino que también es revisar qué es lo que está adentro. Y por eso, digamos, si vamos los tres un día al mercado de Potrerillo, pues quizás la visita de cada uno es diferente y quizás a alguien le guste algo que a otro no. Siento que el ejercicio pues ahí de identificar aromas es como muy personal. Y aparte pues depende de eso, ¿no? De lo que sucede afuera, de cómo lo vemos, pero también de lo que sucede adentro, ¿no? Y de cómo nos estamos sintiendo. No sé, yo creería que es así. A mí a veces me cuesta como catalogar. De hecho, pues proyecto de identidad no es como el buscar la identidad como una unidad, sino como una diversidad. Porque el principal, digamos, enfrentamiento personal que he tenido en mi vida es el que me cuesta clasificar. Que para mí clasificar es, no, ya estamos perdidos, ya no quiero nada. Cuando me han clasificado, o sea, a mí o a lo que está sucediendo, bueno, en general. O sea, el proyecto de identidad lo que busca es desglosar la identidad, o sea, que no nos identifiquemos con algo, sino que expandamos. O sea, siento que por eso no puedo responder como así tan contundentemente y tan concretamente a algo. Pero esa es también una respuesta contundente. Y totalmente, sí, es súper contundente. Y también hace gran parte de nuestro propósito de visibilizar como que no hay un solo modo de habitar, y también en tu caso no hay un solo modo de identificarse, pues también está como habitar, identificarse. Pero sí, no mostrar algo unánime, sino, hey, mira toda esta paleta. Entonces, sí, es una respuesta contundente, absolutamente. Ay, bueno, qué delicia esta conversación, y te agradecemos mucho por tu tiempo, en serio. Bueno, no, muchas gracias, muy chévere. Para saber más sobre nosotros y disfrutar de diferentes contenidos sobre la arquitectura Apata, nos puedes seguir en Instagram como Arcapata con Q, y recuerda que puedes escucharnos en Spotify, Deezer, Google Podcasts, Spreaker y demás plataformas de podcast. Hasta un próximo recorrido.